Hola chicos, echamos otro vistazo en este vídeo al movimiento armónico simple. En este caso tenemos un péndulo vertical que oscila como indico ahí en la figura. Esto está colgando del techo, un hilo de pescar, una bola de plomo, y va haciendo este movimiento. No hay rozamiento con el aire, con lo cual este es un movimiento infinito. Sería lo mismo si tuvierais pues una bolita de hielo sobre una pista semicircular de hielo y abandonarais en este punto la bolita y haría esta oscilación. Si no hubiera rozamiento ni con el aire ni con el hielo, pues estaría así para siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan la longitud del péndulo o de la pista. Nos dan también el ángulo máximo. Conocemos la gravedad, el rozamiento es cero y tenemos que hallar el ángulo en función del tiempo para valores de z pequeños. Luego veréis por qué hacemos este supuesto y para qué valores es razonable asumir que es así. Lo vamos a resolver aquí, en el péndulo. Venga, entonces este es el sistema que vamos a estudiar. En azul, como siempre, vamos a pintar las fuerzas que actúan. Entonces tenemos, por un lado, el peso de valor mg, y por otro lado tenemos una cuerda, pues tenemos una tensión. Sí, aquí sería lo mismo, aquí sería mg el peso y tendríamos en este caso la fuerza normal que hace la pista sobre el bloque. En este caso la fuerza la hace la cuerda y la gravedad en ambos casos pues la hace el planeta. Muy bien, pues ya tenemos las fuerzas. Vamos a elegir los ejes, vamos a trabajar con la componente normal y la componente tangencial. Entonces, con eso en mente podemos escribir las ecuaciones tanto en dirección radial como en dirección tangencial. La ecuación es la de siempre, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, en dirección radial, ¿qué fuerzas tenemos? Pues fijaos, primero tenemos el peso, cuya componente radial es mg coseno, porque este ángulo es el mismo que este. Y por otro lado tenemos la normal. Entonces, esta es positiva, la otra es negativa, esto es igual a 0, de aquí podríamos sacar la normal, pero en realidad esto no nos interesa. Y luego en dirección tangencial, ¿qué tenemos? Tenemos el peso que va, en este caso hacia la izquierda, en la posición del dibujo, y ya no hay más fuerzas. Así que esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial, bueno, voy a ponerlo, aceleración tangencial, y la aceleración tangencial sabemos que es el radio por la aceleración angular. Pero ¿qué es la aceleración angular? La aceleración angular es la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo dos veces. ¿Sí? Con lo cual, unificando estas dos, nos queda que menos mg por el seno de z es igual a m por r por la segunda derivada de z con respecto al tiempo. Esta ecuación la podemos reordenar, me voy aquí abajo, como derivada segunda de z con respecto al tiempo dos veces es menos g partido por L. Esta R es una L. Esta R es una L. Vale, L mayúscula, L mayúscula. Ahora está bien. Y al otro lado que nos queda el seno de z. Vale, entonces fijaos. No hemos llegado a lo que tenemos en amarillo. ¿Por qué? Porque aquí la función f de t en este caso sería seno de z, pero la derivada segunda es seno de z, no es esto, con lo cual esto parece no funcionar. Pero en el caso de que
Si seno de z lo podemos aproximar por z, ¿y esto qué quiere decir? Que z es un ángulo pequeño, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir ángulo pequeño? Claro, depende de la precisión que necesites, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el seno de 10 grados, esto no lo metas así en la calculadora porque no te va a dar, tienes que hacerlo en radianes, ¿sí? Recuerda, entonces esto será 10pi partido 180, esto ya son radianes, esto es el seno de 0.175, redondeando a 3 decimales, y el seno de este ángulo en radianes es 0.174, redondeando a 3 decimales con la calculadora. Entonces fijaos que está muy cerca, o sea, la diferencia entre este y este es una milésima, ¿no? Con lo cual, y 10 grados tampoco es una cantidad minúscula. De hecho, 10 grados, vamos a pintarlo ahí, pues sería un tercio aproximadamente de lo que veis en el dibujo, ¿no? O sea, 10 grados es más o menos esto. O sea que si asumimos que el seno del ángulo es igual al ángulo cuando el ángulo máximo es 10 grados, estamos cometiendo ahí un error del orden de milésimas, ¿no? Así que en ese caso, si el ángulo es pequeño, pues nos queda que la segunda derivada con respecto del tiempo dos veces es menos g partido L por z. Y ahora sí, ahora la estructura que tenemos en esta expresión es exactamente la misma que la que tenemos arriba en amarillo. Con lo cual ya sabemos que, digo ya sabemos porque lo hemos visto en el vídeo anterior de movimiento armónico simple, en el caso del muelle. Esto es igual al ángulo máximo, es la amplitud, por el seno de la raíz de g partido L por t más un ángulo phi que tenemos que calcular con las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que z evaluado en 0, ¿a qué es igual? Pues es igual a z máximo. ¿Esto a qué nos lleva? Vamos a ver, esto quiere decir que z máximo por el seno de, si t es igual a 0, esta parte se anula, solo queda el seno de z. Esto tiene que ser igual a z máximo, con lo cual seno de z ha de ser máximo también, tiene que ser 1, por tanto z es pi medios. Y aquí obtenemos que z de t es z máximo. ¿Cuánto vale el coseno de alfa más pi medios? Lo hemos visto justo en el vídeo anterior. Seno de alfa más pi medios es el coseno de alfa. Con lo cual podemos escribir que esto es exactamente esta expresión. Y ya tenemos el resultado que buscábamos. Z de t se comporta de esta manera. Como veis, es un movimiento armónico, un movimiento periódico y que tiene, como hemos visto en el vídeo anterior, podéis calcular omega, esto es partido t, y sabemos que vale justamente la raíz de g partido por L. Y de aquí podéis sacar el periodo, la frecuencia y todo lo que queráis. Algo curioso es que la frecuencia de oscilación depende de la gravedad y depende de la longitud del hilo o del radio de la pista, pero no depende de la masa. Esto es un hecho curioso. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Adiós.